les voy a hablar de el examen PMP propiamente, algo que inquieta a todos, por supuesto, genera amores, pasiones, preocupaciones. Vamos a desmitificar el tema y vamos hacia adelante, vamos a lograr ese objetivo. Voy a comenzar con una frase de Mahatma Gandhi. Si quieres transformar el mundo, cámbiate a ti mismo. Si no te gusta cómo se manejan los proyectos en tu empresa, con tus clientes, etcétera, mejora tus conocimientos de gerencia de proyectos. ¿Eso basta? Por supuesto que no, pero va a ser el inicio. En la medida que tú fortalezcas tus habilidades, tu conocimiento, y si conectas con los demás, importante eso, seguramente vas a poder ayudar a que la realidad se transforme. Así que vamos hacia adelante. ¿Por qué certificarse PMP? Porque incrementa el conocimiento. Eso depende muchísimo. Yo sé que puede ser que tomes un curso, te certifiques PMP y al final no sabes mucho. Es verdad, es verdad. Que por ahí hay muchos PMPs que no saben absolutamente nada y tienen el certificado, sí, pero son parte un poco del problema. Pero el problema no es el examen. El problema no es el examen ni el modelo PMP, sino que no nos tomamos las cosas tan en serio y por eso desvirtuamos las cosas. Y lo mismo se podría decir de los sistemas de calidad, de los sistemas de gestión. Esas cosas sí funcionan si las haces a conciencia, si quieres transformarte culturalmente y quieres mejorar tu conocimiento. Si quieres colgarte la medallita, pues sí, lo vas a desvirtuar, pero el problema no es la medallita, el problema es que tú no le metes el fondo a las cosas. Así que aprovecha este tiempo para hacer las cosas a conciencia, es ahí donde tiene sentido y a la larga la gente se da cuenta, ¿vale? Entonces, ¿de qué se da cuenta? Que eres muy bueno, que generas mucho valor y que probablemente tiene todo el sentido darte cada vez más responsabilidad porque evidentemente generas esa confianza. Ahí es donde esto tiene sentido, pero el examen y el proceso de certificación sí está diseñado para incrementar el conocimiento y de hecho lo hace. Otra cosa que está buena de la certificación es que valida experiencia. Esta es una certificación que solo se puede obtener si tienes cierto grado de experiencia, de la cual vamos a hablar ahorita. Eso está bueno, porque no se trata tampoco de tener académicos. O sea, puedes que seas un súper académico, te leas todos los libros, pero eso no te habilita necesariamente para que manejes una empresa. Aquí voy a hacer un comentario respetuoso, respetuoso, por supuesto y absolutamente de todo. Y cada quien tiene su profesión, pero el hecho de que tengas un doctorado en administración no necesariamente hace que tú seas un buen gerente. Es más, piénsalo, piénsalo. ¿Cuántos doctores en administración has visto gerenciando verdaderamente compañías? Puede ser que sí. Ojo, no, no, esto no es una crítica demasiado mordaz, pero quiero que entiendas la diferencia entre estudiar algo y saber de algo. Para saber de algo tienes que tener teoría, yo soy buen amigo de la teoría, pero tienes que tener experiencia, experiencia. Y por último, sí genera desarrollo profesional. ¿Por qué? Porque te pueden aumentar el salario, porque el mercado valora efectivamente, y cuando digo valora es que paga más por profesionales certificados PMP. Te puedes meter a la página del PMI, puedes mirar, eh, hay unas encuestas salariales que se hacen anualmente, creo, o cada 2 años, no estoy seguro de eso, y puedes ver que efectivamente cuando eres PMP en cada momento de tu carrera, efectivamente sí tiene efecto. Ahora, lo que me llamó la atención de ver eso es que depende si estás comenzando, si estás en la mitad o si estás al final, puede tener efectos diferentes. Y eso te puede dar una idea de cuándo es buen momento certificarse, aunque la verdad esto es como es una inversión. La mejor forma de hacer las inversiones es hace 5 años. Y si no la hiciste hace 5 años, pues hazla de una. Pero quiero que veas los datos, quiero que veas los datos para que te convenzas, para que lo analices por ti mismo, por ti misma, y veas que esto efectivamente sí tiene sentido, sobre todo porque comparativamente frente a otros programas, en términos de energía, de tiempo, de dinero e incluso de resultados, puede tener un altísimo impacto. Por supuesto, estoy hablando de maestrías y especializaciones. Yo soy profesor de maestría y especializaciones. Yo soy partidario de una visión integradora, nada de versus y como dicen en LinkedIn que ya murió no sé qué y ponen el RIP.
Nada de eso, no me gustan esas visiones, me parecen unas visiones muy limitantes. Pero sí está bueno que hagas la certificación PMP, pero también está bueno que hagas la maestría, que hagas la especialización si la quieres hacer, porque te dan cosas diferentes, cosas diferentes. Yo por ahí tengo un videillo que deberías buscar, creo que es el primero que publiqué, donde analizo eso. Pero no se trata de esto versus esto, no, sino tal vez de pronto qué puede ser más beneficioso primero y qué hago después. Lo que le digo a mis estudiantes, y ellos no me dejarán mentir, de especializaciones y certificaciones perdón, y de maestrías, es que sí tiene sentido que cuando te gradúes de la maestría, si te dan regalos o tienes algo de dinero, oye, ¿sabes qué? Invierte algo de plata en lo de PMP. Porque lo que sí me pasa es que muchas veces necesitamos contratar PMPs. En mi caso, por ejemplo, conozco excelentes personas súper talentosas en mis grupos. Eso de verdad lo pienso todo el tiempo. Los quiero contratar, pero como en las licitaciones me piden PMP, no los puedo contratar. Entonces esto sí se vuelve un limitante. Es decir, ser PMP no es suficiente, pero sí es cubrir un requisito que genera el mercado, sobre todo el mercado de alto nivel en gerencia de proyectos. O sea, el hecho de que tú seas PMP no quiere decir que yo automáticamente piense que eres lo máximo como gerente de proyecto, pero sí quiere decir que cubres unos requerimientos y que hay una alta probabilidad de que sepas. Pero por supuesto, cuando tú quieras demostrar lo que sabes, pues demuéstralo. Eso no es sacando las charreteras ni las medallas, pero esto sí ayuda. Esto sí ayuda bastante para que lo pienses. Ahora les voy a hablar de cuántos certificados, digamos, el mercado, ¿cómo ve esto? Sigamos hablando de eso, del tema de mercado. Esto no son cifras exactas ni súper actualizadas ni nada, y no es ese mi interés. Mi interés es que veas tendencias, no necesariamente cifras. Te hablo de Colombia, yo te estoy hablando desde Colombia. En Colombia aproximadamente hoy, en el momento de grabación de este episodio, debe haber unos 6.150 PMPs que Colombia tiene un número relativamente alto en América Latina de PMPs. Y ahí puedes ver otras certificaciones, PGMP. Creo que ya hoy ya vamos como por los 15, por ahí he estado revisando, etcétera, ¿verdad? Para que te vayas dando como una idea, México debe tener un poco más que Colombia, debe tener unos 6.500, de 6.500 a 7.000. Y el país que más PMPs tiene es Brasil, tiene más o menos 15.000 PMPs. Y de ahí para abajo, ¿no? De ahí para abajo vas a encontrar. Si te llama la atención, si te da curiosidad, busca en LinkedIn y ahí vas a encontrar. Normalmente hay personas que se toman el tiempo valioso, por cierto, de analizar esas estadísticas y ahí vas a poder ver cómo funciona América Latina. Eso si nos comparamos con los del vecindario, con América Latina y tal, todo el rollo. Pero también para que sigas teniendo contexto, Estados Unidos tiene más o menos 500.000 PMPs. 500.000 PMPs versus 6.100 de Colombia. Y China tiene más que los Estados Unidos. Debe estar en los 550.000, por ahí alrededor. Imagínate eso. Y fíjate, existe como una relación, ¿no? Finalmente son los países más desarrollados los que tienen más PMPs. Fíjate. Y aquí quiero que hagamos una reflexión, o yo te voy a compartir una reflexión personal. Mira, voy a partir de la base que yo soy orgullosamente latinoamericano y cada que hablo de América Latina, pues el primero en la fila soy yo en caso de que haga una crítica, ni más faltaba. Pero piensa en esto. ¿Realmente nuestros países tienen capacidad de clase mundial para gerenciar proyectos? Piénsalo. ¿Alguien va a pensar de una? No, sí, sí lo tenemos el super talento, lo que pasa es que no tenemos dinero. Pero la verdad es que la plata es un recurso bien renovable y la plata fluye hacia donde hay capacidad. Piensa en qué ha pasado en los proyectos más emblemáticos de tu país, estés donde estés. ¿Realmente somos muy buenos gerenciando proyectos? Mi impresión es que no. Mi impresión es que evidentemente somos talentosos, tenemos el capital humano con un potencial gigante, pero es puro potencial. Y la verdad es que aunque hay magníficos profesionales, no hay una masa crítica de gerencia de proyectos que nos permita soñar con hacer
o encarar proyectos de forma exclusiva. Todavía los grandes proyectos que son ultra tecnológicos, imagínate toda la inteligencia artificial, pero también imagínate la altísima ingeniería, la que de verdad es altísima ingeniería, esa sigue siendo dominada por otros países y eso quiere decir que vale la pena aceptar que tenemos un gap de conocimiento. Eso es doloroso, lo que te estoy diciendo es doloroso. No necesariamente vas a estar de acuerdo conmigo, pero vale la pena entenderlo. Y no es para que te duela únicamente, sino que después de que te pase un poquito el dolor y la incomodidad, veas la oportunidad, porque nuestra región es una región por construir. Todo está por construir, es magnífica, tenemos los mejores recursos posibles, somos una región con un potencial gigantesco, pero todo está por construir. El capital va a empezar a fluir necesariamente hacia nuestros países y el capital requiere capacidades tácticas de ejecución, solo con capital no se va a lograr. Entonces, por ahora lo que vemos es que cuando fluye el capital, también fluye la gerencia de proyectos de ese país hacia nuestros países. La idea es que cada vez fluya el capital, pero nosotros tengamos capacidad local. Te hablo de una masa crítica, por supuesto, hay profesionales excelentes, pero todavía no hay una masa crítica como sociedad. Es mi opinión y es lo que he observado desde mi experiencia. Piénsalo, ahí hay una gran oportunidad. Nuestros países necesitan el doble, el triple, 4 veces o mucho más gerentes de proyecto, pero de alta calidad, porque cada vez vamos a tener proyectos mucho más retadores, mucho más desafiantes y mucho más grandes. Eso de hecho ya empezó a pasar en el sector energético, en el sector transporte, entonces para que lo pienses. Ahora, requisitos para la certificación PMP. Como siempre me preguntan, Mauricio, pero yo me puedo presentar al examen. Sí tendré las capacidades y tendré la experiencia y no sé qué. Bueno, esto es muy fácil de responder. Mira, hay dos formas. Si tienes un título profesional, si eres un ingeniero, un psicólogo, porque puede ser cualquier título profesional, necesitas demostrar 3 años, que es el equivalente a 4.500 horas liderando proyectos. Eso no quiere decir que tienes que ser gerente de proyectos, que tiene que decir gerente de proyectos, no. Lo que quiere decir es que puedes haber participado en equipos de gerencia de proyectos desarrollando un rol. Te pongo un ejemplo. Presupuestador, eso hace parte de la gerencia de proyectos. Planner, eso hace parte de la gerencia de proyectos. Gestión de riesgo, etcétera, etcétera. Entonces, probablemente sí clasificas. ¿Sí? Más o menos, si llevas 3 años trabajando en proyectos, más o menos te va a funcionar. Y además de eso, tienes que demostrar 35 horas de educación. Este curso probablemente te puede generar ese certificado, pero también si viste una materia en la universidad que hablaba de gerencia de proyectos, pero si también hiciste un posgrado, te sirve, te sirve. Todo eso te puede servir para certificar las horas de educación específica. Si no tienes un título profesional, pero sí un grado de secundaria, tienes que demostrar más experiencia, 5 años o 7.500 horas liderando proyectos. Pero a mí, ¿qué me gusta de esto? Que no es excluyente. O sea, hay gente que por diferentes razones no pudo ver estudiar la universidad. Gente talentosísima. Y está bueno que puedan acceder. Eso está buenísimo. Y las mismas 35 horas de educación. Piénsalo. Piénsalo. Muy probablemente, si tienes cierta edad y te graduaste hace 3, 4, 5 años, trabajas en ingeniería. Los ingenieros casi siempre trabajamos por proyectos, por ejemplo. Pero si eres psicóloga, si eres arquitecta, probablemente te va a funcionar para que lo pienses. ¿Cómo es el proceso de certificación? Este es súper resumido. Si quieres verlo en el ultra detalle, te invito, y de hecho ahorita probablemente lo vamos a ver, aquí puedo pegar una sección donde veamos el ECO, el Exam Content Outline, que ahí está todos los detalles y además hay un cuadernillo de la certificación para aquellos que son muy minuciosos, se lo pueden leer en detalle, son un montón de páginas. Pero te doy una idea general. Mira, ¿cómo funciona? Te metes a la página del PMI y puedes hacer una solicitud. Llenas un formulario. Te metes ahí en la sección de certificaciones, buscas PMP y aplicas. ¿Sí? Llenas un formulario, te van a empezar a preguntar por experiencia. Oye, es muy importante algo, no te mencioné. La experiencia que tú demuestres no puede ser traslapada. ¿Sí? O sea, si en el mismo año hiciste 3 proyectos al tiempo, solo te vale uno.
Las horas de vuelo en gerencia de proyectos, en equipos o en procesos de gerencia de proyectos, no pueden estar traslapadas. Entonces, dale una chequeada a los cuadernillos de la certificación para que estés seguro, segura de que te va a funcionar, ¿sí? Recuerda eso. No puedes, por ejemplo, no puedes, si trabajaste 3 meses en 5 proyectos, no puedes agarrar esas horas y multiplicarlas por 5 y presentarlas porque solo te van a valer una. El PMI tiene una calculadora bonita, entonces ahí te vas a dar cuenta si estás sumando o no y te vas a dar cuenta por qué. Dentro del formulario uno pone la fecha de inicio, la fecha final, las horas y él solito se va dando, el formulario solito te va diciendo cuántas horas te están valiendo. Entonces se ha vuelto bastante transparente. Antes no era así. Entonces uno siempre se quedaba como con esa duda si uno clasificaba o no. Entonces presentas esa solicitud, ¿sí? Ellos te van a decir, oye, clasificas si puedes aplicar al examen o no, no puedes aplicar. Si resulta que te mandan un mail diciéndote sí, sí, evidentemente eres elegible para esto, entonces pagas un voucher. Pagar el voucher es pagar el examen. ¿Sí? El examen, notarán, soy muy malo para las cifras exactas, pero vale más o menos $550 el examen. Ojo, si vas a presentar el examen y si vas a pagar el voucher, la recomendación total es que primero pagues la membresía del PMI, que cuesta como 140 y pico de dólares, porque enseguida, siendo miembro del PMI, te hacen un descuento en el voucher. Entonces, puedes obtener las dos cosas ahorrando más o menos $140. O sea, te ganas de alguna forma la membresía. Pilas con eso para que no pierdas ese dinero, no tiene mucho sentido. Además, tener la membresía del PMI tiene sentido. Hoy en día sí está generando mucho valor. Accedes a muchísimos libros gratis, los puedes descargar y a muchos recursos. Entonces ahí sí, hoy en día y cada vez más está generando más valor este tema. Pagas el examen, ¿sí? Em, si cuando pagues el examen, puede ser que te hagan una auditoría. Una auditoría es simplemente que muestres que lo que dijiste es cierto. Normalmente, ¿qué hemos visto en las auditorías? Em, lo que ocurre es que te preguntan, tú dijiste, trabajé en tal proyecto, en tal compañía. Entonces, tienes que ser muy estratégico para proponer proyectos en los que te quede fácil eventualmente tener un certificado de experiencia, donde digas, sí, este fue el nombre del proyecto, evidentemente esta es la compañía, evidentemente estos fueron los tiempos y estas fueron las horas. Hay gente que tiene montones de experiencia. Este no es el momento para que muestres todas tus charreteras y pongas 50 cosas en tu experiencia. ¿Por qué? Porque si te llegan a auditar, entonces tienes que responder por 50 cosas. Y aquí tienes que ser práctico. Práctico. Tú tienes que demostrar que cumples el requisito. Que he trabajado en 90 proyectos. Magnífico, excelente. Pero si puedes demostrar tu experiencia con 3 o con 2 proyectos, pon solo eso, ¿sí? Selecciónalos también por conveniencia, lo que te quede fácil eventualmente conseguir. Sí, trabajé en unos proyectos, pero es que fue al otro lado del mundo y fue en chino. Trata de no poner ese porque si te llegan a auditar, pues se vuelve complejo, ¿verdad? Si resulta que todo sale bien, la auditoría puede ser o no ser. En realidad no es nada personal, no es que te fue mal, ¿no? Simplemente hay un proceso ahí medio random en donde se seleccionan algunas aplicaciones. Ya entras a un periodo de elegibilidad y te dicen, bueno, ya pagaste, ya tienes X tiempo, ya tienes X tiempo, como un año para presentar el examen. ¿Sí? Ya tienes un tiempo y lo que haces con el examen es como una reserva de un avión. Entonces tú simplemente te metes a la página y defines qué slots hay o qué espacios hay digamos, en el espacio donde te puedes certificar. Ahorita creo que te puedo dar esos detalles. Y escoges la hora, escoges la fecha y ya está y armas tu reserva y vas. Hoy en día, el examen PMP se puede presentar físicamente, o sea, hay sitios en las principales ciudades donde se puede presentar el examen, pero también se puede presentar el examen online. Lo puedes presentar en tu casa. Nada más
ten presente algo. La presentación del examen online tiene un montón de requisitos. Entonces te van a pedir que agarres tu laptop y lo gires y muestres absolutamente todo el espacio. Nadie te puede pasar por detrás. Si el internet se cae es tu responsabilidad. Sí lo puedes hacer, sí lo puedes hacer. Sé que para mucha gente implica un viaje largo, hoteles, entonces tiene todo el sentido que hagas el examen online, pero mi recomendación es que te cuides muchísimo si lo vas a hacer así, de tener un espacio adecuado y si no lo tienes, por favor, vete a un coworking, paga una oficina cerrada, eso no cuesta tanta plata, cuesta mucho menos que viajar, casi siempre. Y ponle toda la atención a ese tema. Por ejemplo, no puedes tener absolutamente nada en tu escritorio donde tienes tu laptop. Entonces te hacen quitar absolutamente todo. Yo tuve esa experiencia presentándome al examen RMP y fue todo un temón. O sea, prácticamente me tocó desbaratar mi estudio porque me exigían muchas cosas, no estaba tan preparado y me hizo estresar bastante. Me hizo estresar bastante. Así que no te pase a ti. No, yo no esperaba que fuera tan estricto, pero sí pasa, sí pasa. O sea, al principio, antes del examen, ponen una persona que te va a hablar en vivo y te exige absolutamente de todo. Entonces sí lo puedes hacer, pero léete bien esa parte del del booklet, de la certificación, para que no tengas inconvenientes. Pero tampoco te digo que no lo hagas, porque sí, a veces tiene todo el sentido del mundo que no viajes o no puedes o te sale costoso y pues toma la opción también, también está bueno. Cuando pases el examen, porque lo vas a pasar, vas a hacer PMP, ya empieza un ciclo de renovación que es cada 3 años. No tienes que volver a presentar el examen, sino que tienes que juntar PDUs, que son unidades de estudio. Tú tienes 3 años para juntar 60 PDUs. Hay muchas formas de juntar las PDUs. A mí, yo lo que hago es que yo presento, me invitan a ser speaker y muchas cosas, entonces eso genera PDUs, pero también puedes tomar cursos. Entonces está bueno porque de alguna forma lo que te dice el PMI es: está bien, no tienes que volver a presentar el examen, pero síguete actualizando, sigue estudiando. Eso tiene todo el sentido del mundo. Esa en líneas generales es el proceso de certificación, pero el detalle lo vas a encontrar en la documentación de la certificación que puedes descargar en la página oficial del PMI. ¿Sí? El examen, ya te había dicho, lo puedes tomar en tu casa o lo puedes tomar en un centro de evaluación. El centro de evaluación es Pearson. Pearson. Métete a la página de Pearson y busca si hay un centro de evaluación en tu ciudad. Puede ser que sea buena opción ir para que te evites todo el temón que te acabo de explicar de cumplir las condiciones online. Si no, no es rollo, lo puedes tomar online. Generalidades del examen. Son 180 preguntas. 180 preguntas. Te dan 230 minutos, que eso es poquito menos de 4 horas. Y no hay puntajes mínimos. No hay puntajes mínimos porque lo que hacen es generar cortes, pero cortes por percentiles. Es decir, agarran todos los puntajes que mundialmente se han logrado y se selecciona em, se hace un corte que nunca ha estado muy claro y se dice, bueno, dado que estamos obteniendo estos puntajes de forma general, o sea, de alguna forma estadísticamente estos son los puntajes, vamos a generar un corte en tal percentil. Entonces, los que tengan, por ejemplo, los que sean superiores a mayor, el 36% superior va a pasar. Pero entonces no es un corte o no es un puntaje, de hecho tú nunca te vas a dar cuenta, sino que eso es dinámico. Para seguir explicando, si presentaste el examen y resulta que en ese periodo mucha gente sacó muchísimo, tu corte empieza a subir, porque ese corte es un corte relativo, depende de los resultados que van teniendo todos. Entonces, no existe ese puntaje como tal. De lo que sí te puedes dar como una idea es que es más o menos, si sacas 64% buenas, más o menos por ahí estás. Pero recuerda, no es tan exacto. ¿Cómo está dividido el examen? ¿O cómo estudio? ¿Cuáles son los pesos? El 42% es del dominio personas. Recuerda que hay 3 dominios en el examen. El 42% es personas, eso es un montón, un montón. Eso ha cambiado bastante, antes era mucho menos. El 50% sigue siendo procesos. Los procesos
son la base del examen, sigue siendo lo más importante, pero hoy en día es solo la mitad. Antes era la mayoría. ¿Sabes qué? ¿A qué? A mí me parece bien. Y el 8% tiene que ver con el dominio negocios. Conclusión, tienes que saber absolutamente de todo. O sea, no puedes decir, no, yo solo sé de procesos y con eso lo voy a pasar. No, no te va a funcionar. Y también decir, no, es que negocio es solo el 8%, entonces no quiero aprender. Primero, no se trata únicamente del examen, sino de tu formación. Y segundo, es mala idea, porque en ese examen difícilmente te va a sobrar algo. Conozco muy poquitas personas que se han sentido totalmente tranquilos y les ha sobrado mucho tiempo. Realmente en ese examen no te sobra nada. Y eso está bien, porque es un examen desafiante, entonces te vas a sentir muy orgullosa o muy orgulloso de pasarlo. ¿Sí? Y aquí volvemos entonces a la clásica estructura del curso, que yo le digo el bombillito, y ahí vas a ver los dominios. Hay una parte de fundamentos, una parte ya de personas. Fíjate que esto se empieza a conectar con el examen. Los rojos son personas, los salmón son procesos, y lo púrpura o morado es todo lo que tiene que ver con negocio o el dominio negocio. Algo que le sugiero a mis estudiantes, porque esto como que se va pasando, es darle una chequeada al Examination Content Outline, alias ECO. ECO. Mira, este es este documento que te estoy mostrando. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo funciona? Esto lo puedes descargar del PMI en la sección certificaciones PMP, lo descargas, mira, mira aquí el colorcito. En español se llama Esquema del contenido del examen de enero de 2021. Solo me voy a detener como en las cosas. Me voy a detener en lo básico porque hay muchas cosas que ya te he mencionado para no aburrirte. Pero fíjate, aquí aparece el dominio personas, el dominio procesos, el dominio entorno de negocios y aquí aparece una serie de cosas específicas del pago, etcétera, que de verdad te podrían servir muchísimo. Esto está bueno porque te explica cómo debes leer y un poco te unifica el lenguaje. Entonces, lo que vas a encontrar es en cada dominio una declaración de tareas, en este caso, ejemplo, gestionar conflicto, y una serie de facilitadores que son los que aparecen en bullets. Entonces, en este caso, interpretar la fuente y la etapa del conflicto, analizar el contexto del conflicto y evaluar, recomendar y conciliar la adecuada resolución del conflicto. ¿Qué he notado? Los dominios, las tareas y los facilitadores se parecen un montón al PMBOK 7. Si tú lo piensas, esto fue desarrollado mucho antes. Entonces vas a encontrar que un poquito apunta a lo mismo y hoy en día tenemos el PMBOK 7 que además vamos a analizar a medida que vayamos avanzando y te vas a encontrar que con el tiempo creo que va a terminar desapareciendo uno, muy seguramente el eco, ¿sí? Pero un poco apuntan a lo mismo y tiene todo el sentido que le pegues una chequeada. Dale una chequeada a esto. No te lo voy a leer en detalle porque te voy a aburrir terriblemente, pero quiero que veas lo siguiente. Fíjate. Dominio uno, personas. Tarea uno, gestionar conflictos. Los facilitadores son los del ejemplo. Tarea 2, liderar un equipo. Importantísimo para un project manager. Importantísimo. Entonces, todo lo que estudiemos debería ayudarnos a cumplir estas tareas a través de estos facilitadores. Tarea 3, apoyar el desempeño del equipo. Tarea 4, empoderar a los miembros del equipo y los interesados. Cuando revises de nuevo la estructura del curso, te vas a encontrar que exactamente está incluido de esa manera. Tarea 5, asegurarse de que los miembros del equipo y los interesados reciban la capacitación adecuada. Tarea 6, cómo crear un equipo, asunto complejo, sobre todo porque los project managers siempre estamos de afán trabajando con gente que prácticamente acabamos de conocer. Entonces es una tarea o una habilidad importantísima. Tarea 7, abordar y eliminar los impedimentos, obstáculos y bloqueadores para el equipo. Oye, esto es súper interesante. La principal tarea, el principal aporte de un líder, en este caso de proyectos, es eliminar
tareas de poco valor y obstáculos a su equipo. Ya solo con eso ya aportamos un montón. No tenemos que ser los más inteligentes. Con que le ayudemos a la gente a trabajar, con eso ya sería un apoyo gigantesco. 8. Negociar los acuerdos de los proyectos. Tarea 9. Colaborar con los interesados. Un project manager que no se comunica, no se relaciona correctamente con sus stakeholders, es un project manager que no está cumpliendo una tarea fundamental, así que súper de acuerdo. Generar un entendimiento compartido, tarea 10, absolutamente importante, generar una visión de proyecto y transmitir esa visión de proyecto. Recuerda que nuestro trabajo no es un trabajo exclusivamente técnico. Ese es, diría yo, uno de los principales pecados, una de las principales brechas que tenemos los project managers, sobre todo que tenemos cierta edad, ¿sí? Porque nos fuimos formados desde la técnica. Nos enseñaron que ser ingenieros es ser técnicos, ¿sí? Y que eso de humanidades y hablar con los demás, eso era medio costura, que no tenía mucho sentido. Obviamente no es así y obviamente lo tenemos que aprender. Tarea 11, comprometer y apoyar a los equipos virtuales. Fíjate que aparece eso. Definir las reglas básicas del equipo o ground rules. Tarea 12. Tarea 13, realizar mentoría a los interesados pertinentes. Y tarea 14, promover el desempeño del equipo a través de la aplicación de la inteligencia emocional. Inteligencia emocional. ¿Vale? Esas son las tareas del dominio de personas. En los dominios de procesos vas a encontrar cosas que quizás son más conocidas, son tierra más conocida. Tarea uno, ejecutar un proyecto con la urgencia necesaria para entregar valor de negocio, o sea, tener como esa sensibilidad para entender si es urgente o no. Gestionar las comunicaciones, evaluar y gestionar los riesgos, fíjate que esto ya suena más técnico. Comprometer a los interesados, planificar y gestionar el presupuesto de los interesados, planificar y gestionar el cronograma, casi que hay una por área de conocimiento, pues. Planificar y gestionar la calidad de los productos y entregables. Planificar y gestionar el alcance. Integrar actividades de planificación del proyecto. Gestionar los cambios. Porque cada vez hay mayor tendencia a que debe haber planes de gestión del cambio. O sea, si el cambio es una realidad dentro del proyecto, pues habrá que gestionarlo. O sea, ¿por qué lo menciono? Porque históricamente la gerencia de proyectos ha entendido el cambio como una situación excepcional. Y hoy en día todos aceptamos que no es una condición excepcional, que es una condición bien normal de los proyectos, que va a pasar todo el tiempo. Entonces, por eso la diferencia, planificar y gestionar las adquisiciones, gestionar artefactos del proyecto, determinar la metodología o los métodos y las prácticas adecuadas para el proyecto, eso tiene que ver con todo el proceso de adaptación metodológica, establecer la estructura de gobernanza del proyecto. De esto no se mencionaba antes, de esto jamás se hablaba antes. No se hablaba de governance, antes el governance era del dominio portafolio o del dominio programas. Está bueno que se mencione, porque los proyectos normalmente se retrasan o una buena fuente de retrasos de los proyectos son los retrasos en la toma de decisiones. Y en mi opinión, las decisiones en nuestros proyectos se toman muy lento y se toman mal. Se toman mal porque no hay un proceso verdaderamente de toma de decisiones y además nuestra cultura no ayuda mucho. O sea, en nuestra cultura, de todas formas, decirle que no al jefe es un poquito peligroso. Entonces ahí se afecta la toma de decisiones. Gestionar los problemas del proyecto, garantizar la transferencia de conocimientos para la continuidad de los proyectos, planificar y gestionar el cierre y la transición de proyectos o fases. Eso es el dominio procesos. Todo esto está transversal en todo el curso. Pero entonces lo que hay que hacer constantemente es avanzar en los contenidos y estar mirando este content outline un poquito tratando de conectar los contenidos. Porque el examen está armado de esta manera, de esta manera. Entonces es importante porque nos ayuda a aterrizar y a preparar bien el examen. Y hablando del entorno de negocio, que se nota que apenas está comenzando porque debería ser mucho más grande y la verdad es que tiene tendencia en las siguientes versiones del PMBOK a ser cada vez más grande. Habla de lo siguiente. Tarea uno, planificar y gestionar el cumplimiento de los proyectos. Tarea 2, evaluar y entregar los beneficios y el valor de los proyectos.
Tarea 3: evaluar y abordar cambios en el entorno externo de negocio respecto al impacto en el alcance. Fíjate, por ejemplo, volviendo a la 2, que antes no se hablaba de beneficios. Antes la gestión de beneficios era un tema exclusivo de la gestión de programas, porque la gestión de proyectos, la gestión de portafolios es gestión de valor. Hoy en día la gestión de beneficios sí se habla, porque no todos los proyectos tienen esa macroestructura llamada programa. Así que estoy súper de acuerdo con ese tema. Em, Tarea 4: apoyar el cambio organizacional. Fíjate que se empiezan a hablar de cosas de negocio, de empresa. Ya se deja esa tendencia a pensar o a tratar los proyectos como si estuvieran en abstracto, como si no tuvieran un entorno organizacional. Pues yo he gastado media vida trabajando en dirección organizacional de proyectos y pues por supuesto celebro que esas señales por ahora incipientes se empiecen a dar. Se empiecen a dar, eso está buenísimo. No te voy a hablar de todo lo demás, pero fíjate que aparecen otros temas. Pero esto es en líneas generales el contexto del examen de PMP. Espero que te haya sido útil. Recuerda, si lo que quieres es hacer el curso en la plataforma, busca dentro de las descripciones de los episodios alguna lista, algún playlist que diga curso PMP. ¿Para qué? Para que te vaya quedando ordenado. Vas a encontrar diferentes listas de ahora en adelante. Vas a encontrar una lista de lectura de cada uno de los libros, donde te echo ahí un poquito mis cuentos y te acompaño a que leas. Y por el otro lado vas a empezar a encontrar otra lista de este curso como tal para que lo puedas ver en orden, porque recuerda que si no usas un playlist, pues vas a ver simplemente todo en orden de publicación y puede ser que no te haga mucho sentido. Y vas a encontrar otras listas. Otra lista en la que estoy pensando fuertemente es en una lista de simulación, de preguntas de examen y respuestas, pero respuestas largas, con explicaciones largas y nos vamos a mirar los libros y tal. Eso creo que está bueno, me han comentado y digamos hablando con clientes creo que puede ser de enorme utilidad. Entonces, dale una chequeada siempre a las descripciones, trata de usar los playlists y como siempre encantado y espero que hayas encontrado de utilidad este contenido. Hasta pronto.